Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Esperamos que se encuentren bien. Saludos a todos. De parte de la Iglesia Manantial de Agua Viva, hoy, 8 de septiembre del 2020, como cada semana, estamos enseñando la palabra de Dios. Y queriendo aprender un poco más de las escrituras, de la palabra de Dios, y el propósito que debemos de tener cada uno de nosotros es crecer en nuestra vida espiritual, crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Acuérdense, siempre digo yo, eh, nuestra vida gira alrededor de la palabra de Dios. Entonces debemos nosotros ampliar siempre y cada día nuestro conocimiento en base a las escrituras. Hay muchas ideas, pensamientos, conceptos, razonamientos de hombres o humanos que siempre nos dan opciones para edificar o practicar en nuestra vida, pero como sabemos, nuestra vida tiene que ser guiada, dirigida por la palabra de Dios. Así es que los fundamentos bíblicos, la palabra de Dios, los principios bíblicos no cambian, siempre tienen que ser los mismos. Acuérdense, predicaba el día domingo acerca de Mateo, ¿verdad? Donde dice la palabra de Dios. Jesús enseñando que el que escucha mis palabras y las hace, le compararé con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Vinieron fuertes vientos, ríos, pegaron en contra de aquella casa, pero aquella casa no cayó. Y luego dice, y, ¿a quién compararé? Dice, a aquel que solamente escucha, pero no hace. Dice, a aquel que fundó su casa sobre la arena. Vinieron fuertes vientos, golpearon los ríos fuerte contra aquella casa. Y dice, fue grande su ruina. Entonces, nuestra vida tiene que ser basada en la palabra de Dios y no solamente tener conocimiento, sino tener la práctica de ella, vivir la palabra de Dios. Nuestra vida, ¿verdad? Tiene que ser el reflejo del conocimiento de la palabra de Dios. Acuérdense que el apóstol, Job se consideraba un hombre justo, ¿verdad? Dios lo considera un hombre justo. ¿Por qué era justo? Porque practicaba la justicia. Y todo aquel que practica la justicia se le considera un hombre, una mujer justa. ¿Y de dónde viene lo que es justo, o quien nos enseña la justicia, sino la palabra de Dios? Así es que en ese día seguimos enseñando acerca de evangelismo, cuán importante es ese tema, pero vamos a orar antes de seguir adelante y que Dios nos guíe, que Dios ilumine nuestra mente, nuestro corazón, que podamos aprender y crecer más en el conocimiento de la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre Santo, gracias te damos en este día por la oportunidad que tú nos das de estar en tu presencia. Gracias, Dios, por tu palabra, por tu espíritu, que a través de él, Señor, nos guías a toda verdad y a toda justicia. Y Dios, nos revelas tu palabra. Gracias, Dios, en este día, y te pido, Señor, por cada una de las personas que a través de este medio se comunica con nosotros, Señor, se conecta con nosotros. Mira, Señor, te pedimos que lo bendigas, o que la bendigas, que bendiga a la familia, Señor, en este día a través de este medio, por el poder de tu palabra, Señor.
Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Seguimos el tema del evangelismo y en este día vamos a enseñar cómo predicar, cómo compartir el evangelio. Les decía la semana pasada que a veces nosotros pensamos que debemos tener un amplio conocimiento de lo que son las escrituras, pero lo que sí debemos de tener un amplio conocimiento y presente de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. ¿Sí? Déjeme decirle que a través de ello nosotros podemos predicar el evangelio, como a través de las experiencias que tenemos, que Dios nos ha dado, las vivencias que hemos tenido cada uno de nosotros, porque yo creo y estoy seguro que en cada uno de nosotros Dios ha obrado, Dios ha hecho grandes cosas, grandes proezas y también maravillas. Así es que solamente es simple compartir en la palabra de Dios, pero vamos a leer lo que es el libro de texto. Dice, lo que sigue es solo una orientación fundamental para ayudarte a testificar de Cristo a tus amigos, considerando que todavía necesitamos tener más conocimiento de la palabra de Dios, pero sin mucho deseo de dar a conocer a Cristo. Quizás no tenemos, nos falta, o dirás, te falta conocimiento, nos falta conocimiento, pero lo que sí debemos nosotros entender que debemos testificar o dar a comunicar lo que el Señor ha hecho en nosotros. Sí, bueno, el gran deseo de que debemos de tener de compartir la palabra de Dios. Eso debe de ser en nosotros siempre algo que nos identifique, ese deseo, esa pasión por Cristo, esa pasión por compartir la palabra de Dios. Posteriormente podríamos llevar un estudio discipulado práctico como el que estamos llevando para la evangelización, donde recibiremos una capacitación mayor para ser un ganador de almas, a la vez que podremos enseñar a otros para que hagan lo mismo. Acuérdense, discípulos hacen discípulos. Y eso es lo que nosotros debemos entender. Siempre querer aprender más, pero también enseñar a otros. El camino de Dios o el evangelio es como una escuela que todo el tiempo se está aprendiendo, todo el tiempo estamos adquiriendo más conocimiento, experiencias vividas o experiencias que hemos contemplado o hemos presenciado en personas o en aquellos que conocemos o en aquellas personas que Dios ha salvado. Y entonces poder compartir la palabra de Dios a otro. Las consideraciones. Debemos nosotros considerar algunas cosas que tenemos nosotros que presentar. Tenemos que recordar que nuestra responsabilidad es solo presentar el mensaje de salvación de la mejor manera posible. No es tu tarea o responsabilidad convertir a la gente. Una de las cosas que debemos de tener presente es que nuestro trabajo y nuestra tarea es compartir a Cristo, compartir la palabra de Dios. Nuestra tarea o nuestro trabajo no es convertir a la gente, no es cambiar su pensamiento, porque no podemos, solamente Dios puede cambiar el pensamiento. Nuestro trabajo no es cambiar el corazón,
solamente es predicar la palabra de Dios, predicar el evangelio que cambia los corazones. Nosotros no tenemos ese poder, solamente Dios tiene ese poder. Nuestro trabajo no es convertir a las personas o cambiarlas, sino solamente compartirles la palabra de Dios. El trabajo de cambiar, convertir, transformar, le corresponde a Dios, porque solamente Dios tiene el poder. Si tú conoces personas o tú mismo quieres cambiar o ser transformado, o conoces personas o familiares, amigos o familia o esposo, esposa, que tú quisieras cambiar o que quiera cambiar, solamente puedes compartirle la palabra de Dios, puedes predicarle, pero no puedes cambiar su corazón, no puedes cambiar su pensamiento, porque eso solamente es trabajo de Dios. Nuestro trabajo solamente es solamente predicar todo el tiempo, y sí, esa es nuestra responsabilidad, nuestro trabajo de estar haciendo, de estar compartiendo el evangelio de Cristo que salva, que transforma y que déjeme decirle que restaura y también redarguye. Así es que ese es nuestro trabajo. Pablo decía que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Así es que cuando una persona empieza a escuchar el evangelio, empieza a escuchar la palabra de Dios, poco a poco va creciendo esa convicción, poco a poco va creciendo la fe en el corazón, poco a poco va creciendo la fe en su pensamiento, empieza a hacerse preguntas, empieza a cuestionarse acerca de su vida, se empieza a cuestionar acerca de su forma de vida, de lo que está haciendo, y la palabra empieza a redarguirlo, no, la palabra de Dios empieza a confrontarnos, a confrontar la vida del creyente, la vida del ser humano, diciéndole, no estás bien, estás mal. Y ahí es donde viene el poder del Espíritu Santo y empieza a cambiar y a transformar. Esto no es del hombre, esto no es de pensamiento, sabiduría humana, sino que esto es poder de Dios, esto es poder del Espíritu Santo. Acuérdense que cuando Jesús empieza a predicar, uno de los primeros milagros fue la transformación del agua en vino, y que eso representó lo que el Señor venía a hacer en el mundo, o en el ser humano, o en las personas que recibieran ese mensaje o que escucharan ese mensaje. Porque déjeme decirle que todo empieza, la fe empieza solamente por escuchar. Después de haber escuchado, viene la convicción, viene la transformación a través de la poderosa palabra de Dios en el ser humano. Así es que ese es el trabajo de Dios. Dice, la salvación de una persona es algo sobrenatural que requiere del poder sobrenatural de Dios. Eso debemos de tener siempre presente, que la salvación pertenece solamente a un poder sobrenatural de Dios. A veces nos equivocamos, decimos, nos ganamos un alma, predicamos, nos ganamos un alma, pero en realidad déjeme decirle que el que ha ganado almas ha sido la palabra de Dios, ha sido el Espíritu Santo, que nosotros solamente somos portadores del poder de Dios, somos portadores del poder de la palabra de Dios, somos portadores de las maravillas y milagros de Dios. No somos dueños, no nos pertenece, eso es poder solamente es poder de Dios. Así es que solamente
debemos nosotros pensar en esos principios, que todo la gloria y la honra le pertenecen al Señor. Dice Zacarías 4:6, el verso 6 del capítulo 4 de Zacarías, dice: entonces respondió y me habló diciendo: esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. No es por conceptos, no es por técnicas, no es por sabiduría humana, sino esto es por poder de Dios, poder del Espíritu Santo, poder de la palabra de Dios. Eso es lo que Dios anuncia a través de la boca de los profetas. Así es que, pero el privilegio que nosotros podemos tener, que tú tienes, que yo tengo en Dios, de poder ser portador de ese poder, portador de la gloria de Dios. No soy dueño, no me pertenece, pero la puedo poseer porque Dios nos delega, o Dios comparte su poder con nosotros. Por eso la gloria y la honra siempre tiene que ser de Dios. La gloria es de Dios. Hay un salvo, hay un sanado, hay uno restaurado, hay alguien que ha sido transformado. No es mérito de hombre ni de concepto de sabiduría de hombre, sino es poder de Dios, como está diciendo el profeta Zacarías en el capítulo 4, verso 6. Repito, donde él dice que no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Y acuérdense, la iglesia, nosotros somos poseedores del poder de Dios, poseedores del Espíritu Santo. Y tenemos que tener presente esta parte en nuestra vida, que Dios ha bautizado su iglesia, Dios ha derramado su Espíritu, Dios ha depositado el poder, su Espíritu, sobre la iglesia. Tenemos ese poder, tenemos ese privilegio que portamos de parte de Dios. Por eso, cuando milagros, maravillas, salvos, restaurados, sanados son o hay, debemos darle toda la gloria, toda la honra y la alabanza al Señor. Déjeme decirle que como seres humanos ni nosotros somos capaces de cambiar, porque el que nos ha ayudado a cambiar es el poder del Espíritu Santo, es la palabra de Dios que nos transforma. Y dice, y no depende de la elocuencia o la capacidad humana. Acuérdense, a veces nosotros interpretamos lo que es la palabra de Dios, poder del Espíritu Santo, poder de Dios en una persona con el carisma o con una persona que sea carismática, y nos equivocamos cuando decimos ahora sí predicó con poder. Déjeme decirle que aún solamente leyendo la palabra de Dios es poderosa, porque el hombre no puede agregarle nada a la palabra de Dios. No le puede agregar, ni ponerle, ni quitarle el poder a la palabra de Dios, sino que el poder, la palabra de Dios tiene un poder absoluto en sí misma, donde usted y yo podemos nosotros
compartir ese poder. Dice el inciso B, aunque que vamos a aprender algunos principios y pautas para testificar, aunque debemos hablar al Señor en toda oportunidad que se presente, también debemos depender de la dirección del Espíritu Santo. Aunque nosotros, ¿verdad?, necesitamos ser capacitados, aprender, pero en el compartir el Evangelio, la palabra de Dios, debemos siempre hacer una cosa: ser dependientes del Espíritu Santo, ser llevados por el poder del Espíritu Santo, ser sensibles a lo que quiere hacer el Espíritu Santo, ser sensibles a lo que Dios quiere hacer, específicamente cuando nos rodea de personas o acerca de personas o nos abre una puerta o nos da una oportunidad. Debemos nosotros ser dependientes del Espíritu Santo, de la dirección que quiere hacer en nosotros. Porque déjeme decirle, Dios o el Espíritu Santo a veces nos acerca a personas, nos rodea, con el único propósito de que esas personas conozcan a Dios, con el único propósito de que esas personas reciban algo de Dios. Si tú conoces a Dios, si yo conozco a Dios, si hay un creyente hijo de Dios, si hay un discípulo de Cristo, o hay un creyente que haya aceptado a Cristo, déjeme decirle, esa persona o todas las personas que he mencionado son portadoras del poder del Espíritu Santo, son portadoras del poder de la palabra de Dios, son portadoras del Espíritu Santo. Debemos tener el pleno conocimiento que el poder de Dios no es exclusivo, la guianza del Espíritu Santo no es exclusiva. La guianza o la dirección del Espíritu Santo no es exclusiva para una porción de la iglesia o para algunos solamente en la iglesia o para los líderes, pastores o misioneros o el liderazgo de la iglesia. Déjeme decirle que no. Si usted creía ese concepto, déjeme decirle que no, que la dirección del poder del Espíritu Santo es en toda la iglesia. Si tú te has convertido el día de ayer o hace una semana o hace un mes, déjame decirle que estás incluido tú o aquel que ya tiene muchos años. Eso no tiene que ver con que tenga más conocimiento o menos conocimiento, que el Espíritu Santo lo guía o lo dirige, sino quiere decir que al ser parte de la iglesia, ser parte del cuerpo de Cristo, ser discípulo de Cristo, del pueblo de Dios, ser parte del pueblo de Dios, tú eres guiado por el Espíritu Santo. En eso no hay exclusividad. Por eso, tú y yo debemos ser guiados por el Espíritu Santo, depositarnos en sus manos, depositarnos en Él. Depositarnos en el río de Dios. Acuérdense cuando Jesús habla acerca del Espíritu Santo, dijo Jesús que el que creyera en él, de su interior correrían ríos de agua viva, y se refería no al nuevo nacimiento, sino a la guianza del poder del Espíritu Santo, y Jesús lo simbolizó como un río. Acuérdense, un río lleva fuerza, un río lleva dirección, un río es imposible que se pueda parar o detener, porque el río siempre buscará su curso. Así es el Espíritu Santo. Nadie puede detener al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo sigue su curso. El Espíritu Santo ha usado la iglesia desde el día de Pentecostés, y todo estos años, tiempos, estos siglos pasados, el Espíritu Santo fue fundamental sobre la iglesia
guiando la iglesia, y hoy en día el Espíritu Santo está obrando, guiando a la iglesia, guiando a el creyente, a los discípulos, a todo aquel que es parte de la iglesia. Así es que debes de tener siempre en tu pensamiento que tú eres guiado por el Espíritu Santo. Quizás podrás decir, pero no lo siento, pero no lo sé, pero no lo entiendo, pero no sé cómo. La palabra de Dios es bien práctica. Solamente hay que pedir a Dios que nos dé de su Espíritu. Hay que pedirle a Dios que nos revele su palabra. Hay que pedirle a Dios que nos dé más de su Espíritu. Hay que entrar en oración, hay que entrar en intimidad, hay que entrar en esa cercanía con Dios, con su palabra, con su presencia. Y déjame decirte que cuando tú hagas eso, lo practiques, vendrá un momento que el Espíritu Santo vendrá sobre ti y empezarás a ser guiado. Muchas veces como creyentes, como cristianos, no lo sentimos, o no, quizás somos indiferentes, o el Espíritu Santo es indiferente a nosotros. Porque no es porque se haya ido, no es porque no está. Acuérdense que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, y la tercera persona, y como persona, se entristece. Acuérdense, el apóstol Pablo dice: no entristezcáis al Espíritu Santo, por el cual ha sido sellados. Hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Lo único necesita uno hacer es meterse más con Dios, meterse más con su palabra, meterse más en la búsqueda de Dios, meterse más en su presencia, meterse más en querer más de Dios. Quiere más de Dios. Hay algo que Jesús siempre enseñó, que se refiere al poder llenarse. Él dijo: bienaventurado el que tiene hambre y sed. Hambre y sed. Preocúpate por eso, que tú tengas hambre y sed de Dios, hambre y sed de su palabra, hambre y sed de su presencia. En otras palabras, el hambre, cuando tú tienes hambre, eso te hace buscar. Cuando tú tienes sed, te hace buscar agua. Cuando tienes hambre, te hace buscar algún alimento. Pero en lo espiritual, cuando tú tienes hambre, en lo espiritual tú tienes hambre de Dios, hambre de su palabra. Eso te hace buscar. Buscar en la mañana, orando a Dios, buscando en la palabra de Dios, buscando, adorando a Dios, buscando, yendo a la iglesia, buscando, metiéndote en el ministerio, buscando, metiéndote en los planes y en los propósitos de Dios. Somos guiados por el Espíritu Santo, y déjeme decirte que es para todos. Esto no es exclusivo para unos o para una parte de la iglesia, es para todos. Por eso la profecía de Joel, donde dice que derramaré mi espíritu sobre toda carne, hablaba de todos aquellos que buscaran a Dios, todos aquellos que quisieran abrazar el evangelio, la salvación de Cristo. Sobre todos vendría. No habría exclusividad. No es exclusivo del pastor, de los líderes, de los misioneros, evangelistas, predicadores. No es exclusivo, es para todos. Así es que si no lo sabías, empieza a buscar. Dice, para determinar la persona, el momento apropiado y las palabras apropiadas para que tu testimonio tenga la mayor efectividad. Guiado por el Espíritu Santo, déjeme decirle que en cuanto queda de nosotros, nuestra parte es estudiar, conocer la palabra de Dios, buscar a Dios, lo que podemos hacer, lo que está al alcance de nuestras manos. Está al alcance de mis manos orar, está al alcance de mis manos estudiar, está al alcance de mis manos a querer aprender más y más. Pero
en el momento de compartir o en el momento de necesidad, en el momento de dar una palabra, déjeme decirle, en ese momento somos guiados por el Espíritu Santo, porque déjeme decirle que siempre la palabra de Dios va en base a una necesidad, va en base a salvar a algo, va en base a restaurar algo, va en base a llenar algo. Acuérdense, cuando vino Jesús a la tierra, no vino solamente por venir, vino en un momento crucial, vino en un momento de necesidad, vino en un momento que el mundo, el ser humano lo necesitaba. El plan y propósito de Dios, Dios no hace algo solamente por hacerlo, Dios lo hace con un plan y propósito específico. Así es que de la misma manera, cuando tú vayas, cuando yo vaya, cuando tú predicas, cuando tú enseñas o cuando tú oras por alguien, déjeme decirte que el Espíritu Santo te está llevando. ¿Por qué? Porque ahí va a haber una necesidad, ahí va a haber hambre, ahí va a haber un hombre o una mujer o una familia que busca a Dios. En un año les he contado, no sé si se acuerden o si no has escuchado esta historia, pero en una ocasión fuimos a California, mi esposa y yo, en alguna encomienda. Fuimos a una misión que teníamos que hacer, pero llegamos a un lugar, a un restaurante donde estaba un hombre, estaba comiendo, y yo lo saludé y empecé a interactuar con él, a saludarlo, saber de él quién era, por qué estaba ahí. Y bueno, me di cuenta de su necesidad. Estaba viviendo una tragedia, estaba viviendo una desgracia. Y bueno, yo le dije que sí le podía ayudar en algo, que yo era pastor, y me dijo que sí, que yo podía, que sí podía orar o ir a su casa a orar por su familia, por él, por su casa. Y estuve dispuesto, mi esposa también, fuimos, y déjeme decirle que había una gran necesidad. Había hambre, había alguien que necesitaba perdón, alguien que necesitaba restauración. Compartimos la palabra de Dios, oramos por la familia. Esa familia fue restaurada, esa familia fue bendecida, esa familia estaba viviendo un tiempo de tinieblas, estaba viviendo un tiempo de desolación y desierto, pero en el momento llegó el agua de la palabra de Dios. En el momento llegó la presencia del Espíritu Santo a sus mentes, sus corazones, donde empezó a quebrar toda obra de tinieblas, empezó a quebrar toda obra de maldad, toda obra de maldad que el enemigo estaba levantando en contra de esa familia. Y la palabra de Dios los hizo libres, el Espíritu Santo los hizo libres, y ese día Dios les dio una gran bendición. Y déjeme decirle que entendiendo que en determinados momentos el Espíritu nos muestra, nos da las palabras, nos da los medios, nos presenta las circunstancias, nos presenta las necesidades. Entonces nosotros debemos darnos cuenta que el Espíritu es el que lo va llevando a uno, es el que forma el escenario, es el que forma todas las cosas para que la semilla, la palabra de Dios, caiga y sane los corazones, sane las mentes. Así es que no debemos de pasar por alto que en determinados momentos el Espíritu Santo nos dará las palabras apropiadas, nos dará
lo que nosotros debemos hacer. Por eso es bien importante tener en cuenta esta parte en nuestra vida. Si tú preguntaras a las personas que tú conoces qué personas o quiénes qué es la necesidad que ellos tienen o qué es lo que ellos están viviendo o ellos están pasando, te darás cuenta que hay mucha necesidad y que tú puedes aportar para llenar en esa necesidad, llenar esa necesidad. Así es que así obra Dios, así trabaja el Señor. Y déjame decirte que podemos ver personas o podemos interactuar con personas, pero quizás no mirar la necesidad, porque podemos mirar solamente personas, pero siempre debes de pensar y estar pensando que en todas las personas hay necesidades y que cuando Dios se acerca o te rodea de personas es porque Dios quiere suplir esas necesidades ahí. Y eso hay que tener presente todo el tiempo, siempre hay que tener presente. Así es que deja que el Espíritu Santo obre en ti, deja que el Espíritu Santo te lleve a donde Él quiera. Una de las cosas que no debemos pasar por alto también es orar, hacer una oración definida por la obra del Espíritu Santo sobre las personas antes y durante y después de predicarles. Debemos de ser objetivos, debemos ser específicos. A veces en nuestras oraciones a veces no somos específicos, pero déjeme decirte que a veces cuando quizás en una familia una persona miramos la falta de paz, lo único que debemos orar por esa persona es: Señor, sé tú su paz. Sé tú su paz, Señor, en medio de la tormenta. Sé tú su paz en medio de la dificultad. Sé tú su paz. Ser específicos. Y si hay una persona que no conoce al Señor, debemos orar por salvación. Decir: Señor, sálvalo, o sálvala, o sálvanos. Y si alguien está confundido, nuestra oración específica y objetiva tiene que ser: Señor, dale revelación. Revélate a su mente, revélate a su corazón. Señor, que la luz de tu palabra ilumine su mente y su corazón. Acuérdense el Salmo 119, verso 105, donde dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y esa es la palabra de Dios. Cuando nosotros oramos o estamos orando por alguien que necesita revelación, o a veces nosotros necesitamos revelación, debemos de ser objetivos, específicos. Entonces debemos orar todo el tiempo, porque déjeme decirle, todo empieza hablando con Dios. Se da cuenta la vida de Moisés. Hablamos específicamente siempre o muchas veces cito a Moisés porque es algo relevante en su vida. La vida de Moisés, cuando hay una transformación, un cambio radical en su vida de lo que él era, el traspaso de su antes a su después, su transición. En su transición, déjeme decirle que lo que marcó su transición fue en el momento que él habló con Dios. Nótese que él sale de Egipto,
Y algo bien interesante, él sale de Egipto huyendo porque había tenido dificultades allá en Egipto. Acuérdense, el faraón lo perseguía y él llega al desierto, llega al Sinaí, habla con Dios, interactúa con Dios. Eh, Él tenía algunos pensamientos, dudas, conceptos o preguntas de lo que Dios no había hecho. Pero en el monte de Sinaí tiene un encuentro con Dios, platica con Dios, que es para que pudiera ser o decir fue su oración que marcó su vida, fue su oración que de transición, porque después de haber hablado con Dios, su mente cambió. Aún con sus dificultades, aún con sus peros, aún con sus conceptos que él tenía y preocupaciones, aún con todo eso, después de haber hablado con Dios, su mente cambió, su corazón cambió. Algo lo hizo ser diferente, el ver hablado con Dios. Y déjeme decirle que en usted y en mí no es algo diferente que va a ocurrir. Nosotros debemos de tener esa plática con Dios, que será nuestra transición. Y yo sé que todos los días ora, yo sé que siempre ora, o que si no ora, es tiempo de que usted tome valor a la oración, eh, porque déjeme decirle, eso va a ser una gran diferencia. Entonces, no se nos olvide orar todo el tiempo cuando nosotros vamos a compartir o vamos a, a ministrar a alguien. Debemos nosotros orar para que Dios obre, para que Dios nos guíe, para que después de la oración nosotros salgamos fortalecidos. Acuérdense, Jesús también da esa enseñanza y ese ejemplo de que Jesús siempre oraba, siempre meditaba, siempre se conectaba con su Padre y después él salía a compartir el Evangelio. Y podemos citar algunos otros ejemplos, pero vamos a continuar. Así es que siempre debemos orar. El inciso D. Debemos hacerlo siempre con amor y paciencia. Lo que hacemos para con Dios lo debemos hacer con amor y paciencia. Acuérdense que nosotros debemos tener amor por el prójimo, amor por el mundo, amor por aquel que no conoce a Dios, amor por aquel que sufre, aquel que padece, amor por aquel que está en dificultades. Siempre lo tenemos que hacer con amor. Claro que con amor de Dios. No cualquier amor, sino con amor de Dios. El amor incondicional. Acuérdense que Cristo nos amó con amor incondicional. El Padre nos ha amado con amor incondicional, con amor ágape. El amor que solamente se da sin esperar nada a cambio. Algo que nos hace nosotros compartir algo o dar algo sin esperar nada a cambio. También lo debemos hacer con paciencia. ¿Y qué es con paciencia? Déjeme decirle que con paciencia quiere decir que la paciencia tiene que ver con esperar que Dios va a obrar. Lo que hacemos lo hacemos con paciencia, esperando que Dios va a obrar, o esperando que Dios está obrando, o esperando que Dios en un momento determinado va a ser Él el que va a obrar. Lo debemos hacer ¿con qué?
con paciencia, no corriendo, no volando. Debemos nosotros caminar en fe, ser persistentes, ser constantes. Acuérdense siempre, la perseverancia nos va a hacer que nosotros seamos hombres y mujeres, una iglesia conquistadora. La perseverancia. Aún Jesús decía, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. La perseverancia. ¿Qué es la perseverancia? La perseverancia tiene que ver que estamos haciendo siempre lo que Dios nos mandó a hacer. Lo hacemos hoy, lo hicimos ayer, lo vamos a hacer mañana, el mes que viene, el año que viene y la vida que nos queda por delante lo seguiremos haciendo. ¿Por qué? Porque Dios nos, a través de su palabra, nos da esa paciencia. Si tú eres alguien que carece de paciencia o hay alguien que se le dificulta practicar esa virtud que se necesita, déjeme decirle que analizando la vida del creyente y analizando la vida de aquel que espera algo o aquel que camina hacia algún punto en el reino de Dios o que camina en el ámbito de Dios, déjeme decirle que la paciencia debe de ser o necesita ser una virtud en su vida. ¿Por qué? Porque la paciencia nos hará ser constantes. La paciencia nos dará esa fortaleza para ser perseverantes. El que persevera hasta el fin, ese será salvo. Ser perseverantes, paciencia, paciencia. Una de las virtudes que usted y yo necesitamos. Así es que, mire, se nos ha ido el tiempo y esperamos que en este día haya aprendido algo acerca de cómo nosotros tenemos la palabra de Dios en nosotros, cómo la podemos proyectar, qué debemos hacer, de quién depende o de quién debemos depender, que es del Espíritu Santo. De quién es el poder, quién es el que forma y transforma, es Dios quien debe de recibir toda la gloria, la alabanza, solamente es Dios. Nosotros solamente somos portadores. Ese es el privilegio que Dios nos ha dado, que somos portadores del poder y la palabra de Dios. Así es que esperamos que en este día haya aprendido un poco más, haya crecido en su caminar en Cristo Jesús y sigamos adelante en este día y vamos en ese tiempo a orar. Déjenme contestar esta llamada, mejor es una oración que necesitan. Vamos a hacer una oración en este día, en esta hora, por todos los que necesitan oración y asimismo, ¿verdad? Vamos a poner en las manos de Dios todos aquellos que están padeciendo. Sabe que tenemos unas familias que han he contraído esta enfermedad, una familia Gordillo en Chicago. Vamos a orar por ellos y así por todas las familias que están padeciendo este mal, que Dios les fortalezca, que la sanidad sea derramada sobre sus vidas y todos aquellos que están luchando con este
con este mal. Déjeme contesto esta llamada. Yo creo que es una oración. Alguien que pide oración. Noches, hermano. Dios le bendiga, hermana. ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios, hermano. Un favor bien grande. Sí, dígame. ¿Usted no se sabe el teléfono de este Josué Gordillo Sí, o de sí, Silvia, su hermana? sí, yo lo sé. Yo se lo mando. Ok, muchas gracias. Hasta luego. Bye. Así es que vamos a orar ese día. Padre Santo, en ese día, Señor, te pedimos por la familia Gordillo en Chicago, Señor, que tú les fortalezcas, que derrames sanidad en sus cuerpos, Señor, por toda la familia, Señor, y toda la familia que los rodea, Señor, que están confiando en tu palabra, están confiando en ti, Señor. Dios, que un milagro sea derramado sobre sus vidas, Señor. Dale la victoria en esta tarde, Señor, y así a todos, Señor, los que están padeciendo este mal, Señor, de este coronavirus, Dios, que tú sanes, Señor, sus cuerpos, que tú bendigas, Señor, con sanidad sus cuerpos, Señor, en ese día, Señor, y aquellas personas que están padeciendo, Señor, dificultades, problemas, Señor, que están luchando, que están siendo atribulados, Señor, que están pasando dificultades, Dios, que están confundidos, que están heridos, Dios, en este momento. Lo ponemos en tus manos, Señor, para que derrames de tu poder, de tu Espíritu Santo sobre sus vidas, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Y te pido por toda la iglesia, Señor, que los des del poder del Espíritu Santo, Señor, que los fortalezcas, que bendigas, Señor, a tu pueblo, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios, por ese tiempo. Gracias, Señor. Que Dios les bendiga a todos, que la paz que sobrepasa todo entendimiento reine en cada uno de sus corazones. Hasta pronto.